Bienvenidos a Tecnicurso. Hoy vamos a explorar uno de los conceptos esenciales en electricidad, la corriente directa. Desde las baterías de nuestros dispositivos hasta los sistemas eléctricos más avanzados, la corriente directa es una pieza clave en el funcionamiento de innumerables aplicaciones. En este video, te explicaremos de manera clara y sencilla qué es, cómo funciona y otros aspectos principales de esta variable eléctrica. Acompáñanos en este recorrido por los fundamentos de la corriente directa. Si estás comenzando en el estudio de estos tópicos, deseas profundizar en el tema, o te gustan mis animaciones y dibujos, quédate conmigo, y te lo explico de la manera más simple. Esperamos que te guste y te sea de mucho provecho. Te invitamos a que te suscribas, si no lo has hecho. A que lo veas hasta el final, y si te gusta lo compartas, nos regales un me gusta y un comentario. Con esto nos ayudas grandemente. Ponte cómodo y siéntete bienvenido a nuestro curso de electricidad. La corriente directa. La corriente directa es un tipo de corriente eléctrica en la que el flujo de corriente es constante en una sola dirección. Si vemos su representación gráfica, el voltaje de corriente directa forma una línea recta. A diferencia de la corriente alterna, la corriente directa no cambia de dirección ni sentido con el tiempo. Mantiene su valor de voltaje durante todo el periodo. En nuestro ejemplo, el voltaje será siempre de 24 voltios. Para hablar de la corriente directa, utilizaremos el circuito simple de corriente directa de la figura, el cual consta de una fuente de voltaje de 24 voltios de corriente directa que alimenta a una lámpara o bombillo, conectados por medio de los dos cables eléctricos A y B. En un circuito de corriente directa, los electrones siempre se mueven desde un polo al otro de la fuente de energía de manera continua, sin alternar. Y en nuestro ejemplo, el voltaje se mantendrá en 12 voltios sin variar. La corriente directa se representa con las letras D y C, mayúsculas, y también se conoce como corriente continua y se representa con las letras C y C, mayúsculas. Para efectos prácticos, en adelante utilizaremos los términos corrientes directa, o DC, y corriente continua, o CC, sin distinción alguna. Recordemos que la unidad de medida para la corriente, tanto directa como alterna, es el amperio. Y también se utilizan los submúltiplos, como el miliamperio, el microamperio, el nanoamperio y el picoamperio. Las fuentes comunes de corriente directa incluyen baterías y pilas, que generan una diferencia de potencial constante y mantienen un flujo de electrones en una dirección constante. La corriente directa se utiliza en una variedad de aplicaciones, como dispositivos electrónicos, sistemas de alimentación de emergencia, electrónica de automóviles y en algunos tipos de equipos de control industrial. La polaridad. En un circuito de corriente directa, la polaridad de los voltajes y corrientes no cambia con el tiempo. Las baterías son una fuente común de corriente directa, ya que proporcionan una tensión constante con un flujo continuo de electrones en una dirección específica. Esto quiere decir que la corriente directa tiene polaridad entre los terminales de la fuente. Esto significa que uno de los polos es positivo y el otro es negativo, y esto se debe tomar en cuenta a la hora de conectar cualquier elemento eléctrico a la fuente para un buen funcionamiento e integridad de los elementos del circuito. Cuando hablamos de polaridad directa, nos referimos a que el cable positivo de los elementos debe colocarse con el terminal positivo de la fuente. De igual manera, el cable negativo de los elementos debe conectarse al negativo de la fuente de voltaje. Algunos elementos eléctricos no funcionan si se conectan con polarización inversa, como es el caso de los diodos LED. Otros elementos tienen un funcionamiento distinto, dependiendo si se conectan con polarización directa o inversa, como es el caso de los motores de corriente directa, que giran en un sentido o en el otro, dependiendo de esto. La figura muestra un circuito de corriente directa con un diodo emisor de luz, conocido como LED, alimentado con una batería y con una resistencia o resistor en serie.
En este circuito, el diodo está polarizado directamente, es decir, el terminal positivo del diodo, conectado con el positivo de la batería, y el terminal negativo del diodo, con el negativo de la batería. En este caso, el diodo LED enciende debido a que está polarizado correctamente. Cuando hablamos de polaridad inversa, nos referimos a que el cable positivo de un elemento está conectado con el terminal negativo de la fuente y el cable negativo del elemento está conectado al positivo de la fuente de voltaje. En esta figura, el diodo emisor de luz, o LED, está polarizado inversamente, es decir, el terminal positivo del diodo, conectado con negativo de la batería, y el terminal negativo del diodo, con el positivo de la batería. En este caso, el diodo LED no encenderá, debido a que está polarizado incorrectamente. Veamos otro ejemplo de conexión con polaridad en un circuito de corriente directa. La figura muestra un pequeño motor de corriente directa alimentado por una batería. Si se conecta con polaridad directa, el motor gira en un sentido. En nuestro ejemplo, el motor está girando hacia la derecha. Si, por el contrario, conectamos el motor con polaridad inversa, es decir, el cable positivo del motor conectado con el terminal negativo de la fuente y el cable negativo conectado con el terminal positivo de la fuente, el motor gira en el sentido contrario. En la figura el motor ahora está girando hacia la izquierda. Positivo, negativo y tierra. Cuando trabajamos con una fuente de alimentación de corriente directa, nos encontramos principalmente con tres tipos de cables: el positivo, el negativo y la tierra. El cable positivo, generalmente de color rojo, posee el más alto potencial del circuito medido con respecto al negativo o a tierra. Este es el cable con corriente, llamado coloquialmente como vivo. Es identificado generalmente por el signo positivo más y con el signo positivo antecediendo al valor de voltaje, por ejemplo, más 12 voltios DC. El cable negativo, comúnmente de color negro, tiene el menor potencial del circuito, medido con respecto al positivo. Medido con respecto a tierra, el cable negativo no tiene diferencial de potencial, es decir, mide 0, debido a que el negativo va conectado a la tierra del circuito de corriente directa. El cable de tierra, generalmente de color verde o verde con una línea amarilla, es el cable común del circuito. Su función es de protección, tanto del circuito como de los usuarios. En electrónica y en áreas como la automotriz, se estila conectar este cable al chasis del circuito o del equipo y se une al cable negativo del circuito. Si asumimos que en una fuente de poder de 24 voltios DC, estos 24 voltios se miden en el cable o terminal positivo, con respecto al negativo y también con respecto a la tierra. El terminal positivo, al igual que el cable positivo, deben protegerse o aislarse contra contacto físico con otros elementos de diferente potencial eléctrico, como la carcasa del equipo, el negativo, o con respecto a tierra, ya que su unión, temporal o permanente, producirá un cortocircuito, con consecuencias negativas para su funcionamiento, así como para la seguridad de los usuarios. Si medimos voltaje en el positivo, con respecto al negativo o a la tierra, en el ejemplo, el multímetro indicará más 24 voltios DC. Sentido de la corriente en DC. Hagamos un poco de historia para explicar por qué algunos dicen que la corriente directa fluye de positivo a negativo, mientras otros dicen que ésta circula de negativo a positivo. ¿Cuál de las dos tendencias tiene razón? Cuando se comenzaron a estudiar los fenómenos eléctricos, no se tenía un conocimiento profundo sobre la naturaleza de la carga eléctrica y el movimiento de los electrones en un material conductor. En ese momento, se asumió que la corriente circulaba de positivo a negativo. Mucho tiempo después, luego de que esta información estuvo inserta en gran cantidad de estudios, literatura y otros medios, nuevos descubrimientos revelaron el verdadero sentido del flujo en corriente directa. Ya en ese momento resultaba difícil echar a un lado esa gran cantidad de registro de datos. Así que se propuso una convención para estandarizar y facilitar la notación y el análisis de circuitos eléctricos.
Sentido real de la corriente directa. Se ha descubierto que realmente, en un circuito de corriente continua, los electrones se desplazan desde el polo negativo, o polo con menor potencial eléctrico, hacia el polo positivo, o polo con mayor potencial eléctrico de la fuente de voltaje. Es decir, el flujo constante de cargas eléctricas, llamadas electrones, va en una dirección específica, desde el negativo hasta el positivo, tal como lo muestra la figura. Sentido convencional de la corriente directa. Convencionalmente, se ha establecido que la corriente en un circuito de corriente continua fluye desde el polo positivo, o polo con mayor potencial eléctrico, hacia el polo negativo, o polo con menor potencial eléctrico de la fuente de voltaje. Es decir, se ha convenido que el flujo va desde el positivo hasta el negativo. Medición de la corriente directa. La corriente directa o alterna se mide en serie con el circuito. Y lo hacemos con la ayuda de un amperímetro o con un multímetro, seleccionando el rango adecuado de corriente directa. Para medir la intensidad de la corriente directa de este circuito, abrimos el cable positivo que va hacia el elemento receptor, en nuestro ejemplo, una lámpara, e intercalamos el multímetro, colocando sus puntas de medición entre los terminales de la apertura del cable. Y seguimos los siguientes pasos. Preparamos el multímetro, conectando las puntas de prueba, roja y blanca, en las respectivas clavijas, positiva y negativa. Seleccionamos la opción de corriente directa, en el rango adecuado, y encendemos el tester. Luego colocamos las puntas del tester donde abrimos el circuito y observamos la indicación de la pantalla. En nuestro ejemplo, 0,5 amperios de corriente directa. La figura ilustra el paso de los electrones a través de todos los componentes del circuito, conectados en serie, la resistencia, el motor, la batería, incluyendo al multímetro. Ley de Ohm. Cálculo de la corriente directa. La corriente directa, que fluye a través de un elemento de un circuito eléctrico, también se calcula utilizando la ley de Ohm, la cual expresa que la corriente que circula a través de un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia que éste ofrece. Con la ley de Ohm se pueden calcular los valores de voltaje, corriente, resistencia y potencia en un circuito, ya que estas magnitudes están relacionadas entre sí. Solo hace falta conocer el valor de dos de estas variables para calcular al resto. La corriente, I, se obtiene dividiendo el valor del voltaje, V, entre el valor de la resistencia, R. Ejemplo. En un circuito eléctrico, un voltaje de corriente continua de 120 voltios alimenta a un elemento que tiene una resistencia eléctrica, R, de 60 ohmios. Calcular la corriente que circula a través del elemento. En la fórmula, tenemos que la intensidad de corriente eléctrica es igual al voltaje sobre la resistencia. La corriente es igual a 120 voltios entre 60 ohmios. Es igual a 2 amperios.